Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos quienes se vienen conectando a esta nueva actividad que les presenta el PECIER. Gracias por la puntualidad. Voy a dar el pase al ingeniero Jorge Luis Huimac. Él es vicepresidente del Comité Peruano de la CIER de PECIER, quien va a dar unas palabras de apertura y bienvenida de esta actividad. Adelante, ingeniero Huimac. Buenas tardes. En representación del Comité Peruano de la CIER, les doy la bienvenida. Hoy tenemos esta nueva actividad abierta y gratuita presentada por parte del PECIER, que tiene como objetivo fundamental el contribuir en el intercambio de información que sume en el desarrollo del sector de nuestro país. Con relación a lo mencionado, se presentan para este año diversas actividades de capacitación y compartir experiencias en temas relevantes para nuestro sector. Dentro de las actividades que recientemente hemos realizado, se encontró el segundo Rodeo Nacional de Linieros, que se dio en Arequipa, evento donde se compartió con las principales empresas distribuidoras de gran parte del país y asociados al PCR, y se contribuyó con el fortalecimiento de las capacidades especializadas en seguridad y salud en el trabajo, además de ofrecer un entrenamiento práctico en las actividades operativas de distribución eléctrica. También tenemos previstos cursos sobre ciberseguridad, inteligencia artificial, en el sector eléctrico, SMI, entre otros. Las actividades que presentamos se encuentran alineadas en el compromiso de contribuir en el camino de la integración, interconexión y desarrollo del sector eléctrico. Recordemos que la Comisión de Integración Energética Regional, la CIER de Uruguay, agrupa a todos los comités internacionales, entre ellos el PECIER. La CIER es una organización de carácter internacional regional que está presente en 16 países, reuniendo empresas y organismos del sector energético, así como también a miembros asociados y entidades vinculadas. En el Perú, el comité actualmente está conformado por 26 empresas y organismos asociados a actividades ubicados en todo el país. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Presentamos el PCR Live, cómo proteger la industria energética en un mundo hiperconectado, un tema de mucha actualidad. Este especial live brinda el marco introductorio del curso virtual Estrategia de Ciberseguridad aplicada en la industria 4.0 y el sector energía, que inicia este 24 de julio, en 10 sesiones, y que dentro de sus objetivos busca reforzar los conceptos elementales de ciberseguridad en la industria 4.0 y los riesgos relacionados a la transformación digital de las organizaciones del sector energético, así como conocer las principales estándares de referencia de seguridad, estrategias para la protección de infraestructuras críticas de nuestro sector, entre otros. En la actividad de hoy tendremos la presencia de destacados profesionales, como el ingeniero Guillermo Cortijo, en la exposición central, quien será el especialista a cargo del curso antes mencionado, y que hoy, desde su amplia experiencia, brindará importantes alcances del tema. Asimismo, tenemos el gusto de la participación de la empresa EBD Perú, como auspiciador exclusivo del evento, a quienes agradecemos su presencia, destacando que apuesten por estas actividades que comparten conocimientos y experiencias. Ellos, con la exposición del señor Juan Galloso, Account Manager para Empresas Públicas y Privadas de Perú en EBD Perú, que conjuntamente con el señor Carlos Peña, Business Development Manager OT para Perú, Ecuador y Chile, de la empresa Fortinet, expondrán sobre casos de éxito en la protección en energía en la era digital. Interesante exposición que complementará el contenido que será compartido en la actividad. Los invitamos a quedarse hasta el final del evento. Ya para iniciar este magno evento, vamos a contar con la participación del señor Eduardo Miranda, quien será el moderador a cargo. Eduardo, permíteme una pequeña introducción de tu currículum. Eduardo ha estudiado Ingeniería en Computación e Informática con más de 35 años de experiencia en la gestión e implementación de sistemas de información, tecnología de la información y telecomunicaciones en empresas del sector utilities, energía y agua. Ha desarrollado consultoría e implementación de sistemas de información en empresas del sector utilities en Perú, Argentina, El Salvador, Brasil, República Dominicana y Venezuela, además de empresas del sector minero. También realiza asesorías del sistema de pequeñas y medianas empresas financieras, cooperativas, pymes y mutuales en el Perú. Actualmente está a cargo de la gerencia de tecnología informática de Electrodunas, perteneciente al Grupo de Energía de Bogotá, liderando el gobierno de TI con visión estratégica orientada a resultados, responsable de los procesos de transformación tecnológica y transformación digital,
gestión de proyectos de TI, gestión de los sistemas de información, infraestructura, tecnología y ciberseguridad. Con todo ese bagaje, adelante Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias a Peciel por la confianza depositada en mi persona para moderar este magno evento. De cara a poder tener una efectiva y eficiente presentación de nuestros especialistas, algunas pautas para el desarrollo de la actividad, ¿no? De las mismas, comentar que debemos tener los audios desactivados y el video para evitar interferencias en la transmisión de esta actividad. Tendremos, como ya mencionó Jorge, la exposición de Guillermo Cortijo, el cual pasará luego a exponer su hoja de vida. Este tiempo estimado es de aproximadamente de 30 a 35 minutos, los cuales estarán supervisados. Luego de esta exposición veremos el video, como bien mencionó Jorge, para posteriormente pasar al conversatorio de 40 minutos con Guillermo sobre su vasta experiencia. Eh, una breve reseña de la hoja de vida de Guillermo. Guillermo Cortijo es ingeniero de sistema de información con especialización en gobierno de TI, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica, así como también transformación digital. Tiene experiencia de más de 12 años en implementación de soluciones de tecnología de información y ciberseguridad en organizaciones de telecomunicaciones, finanzas y energía. Actualmente se desempeña en desarrollar estrategias de ciberseguridad en el sector industrial. Es Corporate Information Security, supervisor en el grupo UNACE, donde define nuevas capacidades de visibilidad para la identificación de riesgos en la infraestructura y proceso de las unidades de negocio. Lidera los aspectos tecnológicos de ciberseguridad para la definición y elección de las nuevas tecnologías de ciberseguridad a implementar en el grupo, así como la adopción de la estrategia de ciberseguridad OT en las unidades de negocio. Dentro de su experiencia profesional fue consultor de seguridad en Enel Perú y gestor de seguridad en la empresa Celepsa. Adelante, Guillermo, con tu exposición. Muchas gracias, Eduardo, y agradecer en general a todo el equipo del PECIER por la invitación. Para mí es un placer estar aquí esta tarde y conversar un poquito sobre este tema súper relevante hoy en día y que a mí particularmente me apasiona. Así que vamos a hablar un poquito de ciberseguridad industrial. Agradecería nada más ahí al equipo de PECIER que me puedan confirmar si es que ya se está viendo mi pantalla y si se escucha bien mi audio para poder continuar. Sí, sí se escucha conforme, Guillermo. Todo bien. Perfecto. Y también se ve Perfecto. bien. Bien, iniciamos entonces. ¿Cómo proteger la industria energética en un mundo hiperconectado? Es el título que les traigo hoy. Pero antes de hablar de las estrategias de protección, quería empezar con esta lámina para entender por qué es importante proteger la industria eléctrica y energética en su conjunto. Entonces vamos a iniciar con esta definición de lo que son las infraestructuras críticas industriales. ¿Qué es una infraestructura crítica en general? Bueno, son instalaciones o sistemas, ya sea digitales o físicos, que son vitales para el funcionamiento normal de una sociedad, de un país y por ende de su economía. Entonces, cualquier alteración, avería o perturbación en estos sistemas va a ocasionar un impacto grave y significativo en la sociedad, ¿ok? Inclusive en el medio ambiente o peor aún en la seguridad física de las personas. Es por ello que el sector energía en su conjunto es un activo crítico para el desarrollo de las sociedades. Y desde hace unos años, el mundo industrial en consecuencia también el mundo eléctrico y energético ha pasado por un proceso de modernización tecnológica. Hacia 2011, otros autores dicen que oficialmente en 2013 arranca lo que se denomina la cuarta revolución industrial, también denominada la industria 4.0. Yo lo llamo la industria moderna, ¿no? ¿Qué implica esto de la modernización industrial o de la industria 4.0? Que tenemos a los sistemas de tecnología de información, que son los que dan soporte y gestionan los procesos administrativos de las organizaciones, los procesos comerciales y financieros, por ejemplo, y que ahora se interconectan con los sistemas de tecnología de operación, los que se llaman los sistemas OT, que son los sistemas que mueven la maquinaria física del proceso industrial, la generación y distribución de energía, por ejemplo. Entonces, antes, en la vieja usanza de la industria, eran dos entornos tecnológicos que vivían separados el uno del otro, no se veían, no se conectaban y no había necesidad de ello para que el negocio siguiera funcionando
Hoy en día la industria ya no funciona así y ambos entornos tecnológicos se interconectan y a eso se le denomina la convergencia de los ecosistemas IT con los ecosistemas OT. Eso es la famosa cuarta revolución industrial. Sistemas IT y OT interconectados. ¿Y qué aplicaciones tiene esta convergencia IT-OT? Por ejemplo, la llegada de la robótica para el mundo industrial, la analítica de datos o el Big Data aplicado también en el mundo industrial, los dispositivos IoT industriales, el cloud computing aplicado al mundo industrial, tecnologías de simulación aplicadas al mundo industrial, por ejemplo, los famosos gemelos digitales, donde es posible hacer una réplica del funcionamiento entero de una planta eléctrica en un entorno digitalizado en la nube, por ejemplo. Esa es una tecnología de simulación o inclusive el uso de ya algunas aplicaciones de inteligencia artificial para el mundo industrial, análisis predictivo, por ejemplo. Por supuesto, esta convergencia IoT es un habilitador de negocio, por eso surgió como una evolución natural del mundo industrial. A nivel mundial, todas las industrias empezaron a modernizarse, empezaron a surgir nuevas tecnologías y esto crea oportunidades para tener ciertas ventajas competitivas en los mercados. Esta convergencia IoT implica que al comunicarse los sistemas IT con los sistemas OT, se permite la transferencia de datos, de los datos que vienen del campo, del mundo OT, de los SCADA, hacia sistemas de información que los van a analizar y los van a explotar para un resultado, que puede ser, por ejemplo, tomar mejores decisiones, ya sea administrativas u operativas. Algunos ejemplos muy cortitos de aplicabilidad de la convergencia ITOT. Visibilidad en tiempo real del proceso industrial, por ejemplo. Tecnologías que me permiten en una tablet ver todas las variables necesarias para identificar en tiempo real cómo está operando una planta. Mantenimiento predictivo, aplicando técnicas analíticas y estadística, por ejemplo. Optimización continua, mediante sensores de monitoreo, o inclusive la incorporación de innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, los gemelos digitales, donde replico un entorno físico en un entorno de laboratorio digitalizado para hacer ejercicios de prueba-error antes de llevarlo al entorno físico. Pero así como es un habilitador de negocio y es necesaria, es conveniente, digamos, la convergencia IoT porque nos da muchas ventajas y nos hace más competitivos, también genera ciertas problemáticas desde el punto de vista de seguridad cibernética. ¿Cuáles son algunas de estas problemáticas? Bueno, la interconexión de los sistemas IT con los sistemas OT expone a los sistemas OT. ¿Por qué? Porque las redes IT están conectadas a Internet desde la década de los 90 aproximadamente, cuando nace el Internet y el mundo se globaliza. Pero claro, las redes IT están conectadas desde aquella época y han venido desarrollando ciertas capacidades de seguridad para protegerse. Los sistemas IT hoy por hoy tienen también sus problemáticas, pero de alguna manera saben cómo protegerse de la exposición que tienen al estar conectadas a Internet. Los sistemas OT no tan así, porque las redes OT recién están interconectándose con las redes IT, ya les decía, desde 2011, 2013, cuando nace la cuarta revolución industrial. Entonces, es muy común, por ejemplo, que los sistemas OT antiguos, adquiridos hace muchos años atrás, no tengan prácticas de seguridad de fábrica desde el diseño, porque bueno, no se consideraban necesarias. En 2008 ningún sistema SCADA fue diseñado o fabricado precisamente para ser seguro, para protegerse de todo lo que podría ocurrir al conectarse a Internet, porque en el 2008 pues no había convergencia IoT. Hoy por hoy es diferente. También es justo decir que muchos fabricantes industriales en el mundo, ya en las nuevas versiones de sus tecnologías, SCADA, por ejemplo, están incorporando, sí, capacidades nativas de fábrica, y eso es positivo. Pero, por otro lado, tenemos muchas infraestructuras industriales con sistemas de hace 10, 8, 15 años atrás, en perfecta capacidad operacional y que no van a ser actualizados en el corto plazo por la inversión que podría, por ejemplo, demandar renovar toda una infraestructura SCADA en su conjunto, ¿no? Entonces, vamos a tener que convivir por algún tiempo más con la obsolescencia de los sistemas OT y con los problemas de seguridad que eso tiene. Vamos a tener que gestionar esos riesgos. Entonces, esta convergencia IoT expone a las redes OT, como les decía, a la conexión a Internet que tienen las redes IT. Es decir, como que heredan de alguna manera parte del riesgo que tienen las redes IT.
Otra complicación es que la aplicación de actualizaciones y parches de seguridad en las redes OT no tiene la misma dinámica que en las redes IT. En una planta eléctrica, por ejemplo, o en cualquier infraestructura operacional OT, no se puede reiniciar una infraestructura de cómputo así nada más. Entonces, en un entorno de tecnología de información, es mucho más manejable, ¿no? Por ahí cualquier día pasado, una vez que termine el horario de oficina, siempre habrán ventanas en las que algún mantenimiento se puede hacer. En el mundo de no se puede paralizar el proceso industrial así como así. Normalmente son periodos específicos y calendarizados a lo largo del año donde se hacen los mantenimientos. Entonces, la ventana de trabajo es más corta. Y el impacto que puede tener un incidente de ciberseguridad en un entorno OT es distinto al impacto que puede tener en un sistema de TI. En un sistema informático, tecnología de información, hablamos de que el riesgo se materializa cuando la información confidencial es comprometida, ¿no? Hablamos de datos personales, datos financieros, secretos comerciales, etcétera. Información que no debería ser accedida por un actor malicioso, bueno, es accedida y es comprometida. Se pierde el principio de la confidencialidad de esa información, pero todo siempre dentro de un entorno digital y donde sí pueden haber impactos económicos y reputacionales. Pero en el mundo T, la consecuencia de un impacto, perdón, la consecuencia de un incidente de ciberseguridad es distinto. En el mundo T, un incidente de ciberseguridad puede golpear directamente al proceso industrial, que es un proceso físico que interactúa con maquinarias en el mundo físico, no solo en el mundo digital. E inclusive podría haber compromisos medioambientales o fatalidades en personas. Imaginemos un accidente industrial por explosión, por ejemplo. Entonces, esa es otra de las principales y más crudas diferencias entre la ciberseguridad IT y la ciberseguridad OT, el nivel de impacto que puede tener esto cuando ya hablamos del mundo operacional. Vamos a hacer un repaso muy breve por los incidentes o ciberataques más icónicos que ha habido en los últimos 15 años a infraestructuras energéticas en el mundo. Y esto como que empieza realmente en el 2010, porque es aquí donde se tienen los primeros registros oficiales, por lo menos oficiales, de la existencia de un arma cibernética creado por un gobierno para atacar a otro. El malware se llamaba, o se llama, de hecho, Stuxnet, y es un virus informático que se utilizó para atacar una infraestructura nuclear en Irán. Se atribuye, por supuesto, la creación de este malware al gobierno israelí. Algunos hablan de una colaboración con Estados Unidos, pero realmente se atribuye la propiedad de esta ciberarma al gobierno israelí como parte de tácticas operativas y militares para frenar la avanzada del programa nuclear de Irán. Seguramente que hemos visto muchos de nosotros en noticias los últimos días cómo este conflicto entre ambos países ha escalado tremendamente, pero bueno, no es algo reciente, viene de muchos, muchos años atrás y en el 2010 el ciberespacio también fue parte del escenario de esta guerra. Luego, en el 2015, algo más o menos similar en Ucrania, específicamente en la capital, en Kiev, un malware que se llama Black Energy impactó al principal proveedor o suministrador de energía en Ucrania y dejó pues sin calefacción y sin suministro alguno de energía a 1,4 millones de habitantes. Este ataque se perpetró en una época del año en la que la temperatura en Kiev desciende tremendamente, entonces ya se imaginarán el impacto que tuvo eso. Se atribuye este malware al gobierno ruso. En 2017, un grupo de hackers denominado Dragonfly también inició una seguidilla de ataques, lo que se llama una campaña de ataques, para boicotear infraestructuras energéticas en Estados Unidos y en Europa. Luego, en 2019, en Sudáfrica, en Johannesburgo, el principal proveedor de electricidad fue impactado también por un ransomware, que es una variante ya más avanzada de virus informático, y que afectó a 250.000 de personas y causó cortes de energía también. Luego, en 2021, un incidente bastante mediático en Estados Unidos, el operador de oleoductos Colonial Pipeline fue impactado también por un ransomware y tuvo que paralizar sus operaciones a consecuencia del incidente. Y claro, aunque estos ejemplos han sido los más relevantes de los últimos 15 años
y por ahí pueden sonar un poco lejanos a Latinoamérica. No es que nuestro continente haya pasado desapercibido tampoco para los cibercriminales, y sí han habido campañas e intentos con menos información documentada de estos casos que sí han sido incidentes concretos, pero intentos han habido. Este es un paper interesante propuesto por la consultora McKinsey, y es relevante porque a pesar de que es relativamente antiguo, fue publicado en 2014, 2015, pero lo relevante es que ellos hacían una predicción que casi casi que se está cumpliendo, que es lo que decía McKinsey. Bueno, haciendo un poco de retrospectiva, ¿no? Antes de 2010 no existía la convergencia IT-OT, no, por lo menos no de manera masificada, ¿ok? Todavía la gran parte de la industria mundial funcionaba con redes operacionales y redes IT separadas, que no se veían entre ellas. Así funcionaban los negocios energéticos. Había una brecha de aire entre el mundo IT y el mundo T y no pasaba nada. Eh, Empieza la cuarta revolución industrial, 2013 más o menos, ya los sistemas IT y OT empiezan a converger, y aquí sí se empiezan a generar riesgos cibernéticos. Pero lo que decía McKinsey es que en el futuro, en 2014 más o menos, McKinsey decía, en el futuro vamos a tener algo denominado la tecnología de la información industrial, es decir, vamos a vivir en un escenario de hiperconectividad entre el mundo OT y el mundo IT, casi casi que como si fuese ya un solo entorno tecnológico prácticamente. Y aunque aún no hemos llegado a eso al 100%, de hecho el término tecnología de la información industrial aún no se utiliza de facto, pero creo que estamos bastante cerca de llegar a ello. Entonces, digamos, en medio de esta hiperconectividad que ya estamos empezando a vivir con la convergencia IT-OT, es crítico proteger las infraestructuras de energía porque un potencial ciberataque puede afectar toda la cadena de valor, como ya lo veíamos en alguno de los incidentes de la lámina anterior. Estamos hablando de que podemos tener afectaciones tanto en la generación, transmisión, distribución o inclusive en los puntos finales de la red, es decir, los usuarios. Entonces, ¿cómo podríamos diseñar una estrategia de protección cibernética en el sector energético? Bueno, todo parte de hacer un modelamiento y un entendimiento de cuáles son las amenazas que podrían afectarnos, para luego trabajar en estructuras de control y procesos que nos permitan gestionar la probabilidad de que ese incidente pueda ocurrir y el impacto de la ocurrencia de ese incidente. La teoría de gestión de riesgos, y algo que es algo que también abordamos en el curso, nos dice que el riesgo o la magnitud del riesgo está compuesto por la probabilidad de la ocurrencia del incidente y el impacto potencial del incidente. Entonces son esas dos variables las que tenemos que gestionar y reducir para que en general toda la magnitud del riesgo se reduzca y se mitigue también. Nunca va a desaparecer el riesgo, por supuesto, el riesgo cero no existe, pero sí que lo podemos mitigar a niveles razonables y coherentes. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las principales amenazas que tenemos en el mundo cibernético en el sector energético? Hackers, que son cibercriminales, por supuesto, hacktivistas, que también son hackers, pero que no actúan motivados por dinero, sino por razones sociales o políticas. Por eso son activistas, por eso el nombre hacktivista. Un empleado, bueno, aquí un pequeño error de tipeo con la palabra empleado, pero un empleado también podría ser un actor de amenaza. Por ejemplo, cuando comete un error involuntario. Hay varios incidentes cibernéticos que se han decantado a partir de errores humanos, eso podría pasar. O inclusive un empleado que esté coludido con alguna organización o alguien que quiera hacer daño a la organización, podría ocurrir. Un tercero, es decir, un contratista, por ejemplo, que se conecta a nuestra infraestructura, también podría ser un agente de amenaza si de igual manera tiene un error involuntario, podría ocurrir. O un agente de amenaza motivado, intencionado, con recursos y que esté patrocinado por otro estado, por ejemplo. Hablamos de un mercenario digital. Bien, esto podría darse también. O un ciberterrorista. ¿Cómo gestionamos la probabilidad o cómo reducimos la probabilidad? Bueno, ahí es donde implementamos un programa operativo un programa operativo de ciberseguridad, con una serie de estructuras, procedimientos y tecnologías de control, de manera que montamos un esquema de defensa en profundidad. Y se denomina así defensa en profundidad porque
se trata de colocar varias capas, varias barreras, de manera que para que el atacante llegue a su objetivo final, tenga que sortear una serie de vallas de seguridad y le hacemos el camino lo más difícil posible. Por eso se llama un ecosistema de defensa en profundidad. Es un concepto que viene, de hecho, del mundo militar. Y es muy interesante porque se acopla perfecto a las estrategias de ciberseguridad. También es importante gestionar el impacto, es decir, hay que asumir que en algún momento el incidente va a ocurrir, algún control va a fallar y nos van a golpear. Entonces hay que estar preparados para gestionar esa situación adversa. Y es ahí donde hay que tener monitoreo continuo de nuestra infraestructura y estar preparados para manejar un incidente y tener una estrategia de respuesta a incidentes. Con ello podremos reducir, en la medida de lo posible, el impacto potencial de un ciberataque o un incidente cibernético. ¿Cuáles podrían ser esos impactos potenciales? Bueno, disrupciones operativas, daño reputacional, pérdidas económicas, multas o sanciones en algunos países donde está bastante regulado este tema, o en el peor de los escenarios, lesiones o fatalidades. Para diseñar ya esta estrategia de defensa en profundidad y de protección cibernética, eh, se plantea una suerte de 7 líneas de trabajo o 7 capacidades que hay que desarrollar en toda organización industrial. Hablamos de desarrollar una infraestructura de red que sea lo suficientemente resiliente por sí sola, la capacidad de tener visibilidad de nuestros activos y monitoreo constante, la capacidad de gestionar las identidades digitales y el control de los accesos, la gestión de nuestras vulnerabilidades, siempre basado en riesgo, la capacidad de responder y manejar incidentes, la capacidad de recuperarnos y tener continuidad operacional a pesar de ocurrido el incidente, y finalmente la capacidad de poder construir una cultura de ciberseguridad en la organización. Y vamos a entrar un poquito a detalle de cada una. Cuando hablamos de que debemos tener una infraestructura tecnológica resiliente por sí misma, nos referimos a que todo parte por el diseño. La segmentación de las comunicaciones y de la convergencia IT-OT tiene que partir de un principio en el cual la red OT debe ser protegida de la red IT. La red IT debe ser vista como una amenaza. Hay que asumir que en cualquier momento puede estar comprometida. Eso en el mundo de ciberseguridad se llama el principio de la confianza cero. Asumo que en cualquier momento la amenaza puede estar dentro de la infraestructura y me puede estar haciendo daño. Entonces, para la red OT, la red IT en su conjunto es una amenaza potencial. Y por ende, partiendo de ese principio, establecemos una arquitectura de segmentación que protege a la red OT de esa amenaza. Esa arquitectura de segmentación nos dice que, bueno, el principio detrás de todo esto nos dice que las redes IT y OT nunca deberían verse de manera directa. Debemos evitar cualquier comunicación que vincule de manera directa a la red IT y la red OT. Y para ello utilizamos un artificio, una técnica que en el mundo de las telecomunicaciones se llama una DMZ, es decir, una zona de seguridad intermedia. Vamos a colocar esa zona intermedia entre la red IT y la red OT para que entre ellas no se puedan ver. Y esa DMZ actuará como un punto de pivote y transferencia de datos, recogiendo datos de un lado y llevándolos al otro. Pero también dentro de la red OT tenemos que hacer una segmentación interna. Hay que agrupar los activos internos de la red OT de acuerdo a su función, de acuerdo al riesgo que tienen y gestionar las comunicaciones entre ellos. Por supuesto, hay documentación al respecto y hay frameworks que nos dicen de qué manera podemos hacer esta segmentación interna dentro de la red OT. Es uno de los temas que desarrollamos ampliamente en el curso también. No debemos permitir nunca el acceso directo de Internet o desde la red IT hacia las redes OT. Simplemente ese tipo de comunicaciones deben estar prohibidas. Jamás debe haber acceso directo de la red IT hacia la red OT, mucho menos de Internet. Entonces, siempre se debe utilizar la zona de seguridad intermedia, la DMZ, para albergar cualquier infraestructura que dé servicios a la red OT y que necesite conectarse con la red IT o con Internet. Por ejemplo, cuando tenemos un parque informático basado en Windows, que es lo más normal, solemos usar una tecnología que se llama WSUS, que es un servidor de Windows para descargar y desplegar actualizaciones. Entonces, en la DMZ tendríamos este servidor WSUS que descarga las actualizaciones y las entrega a las estaciones de ingeniería de un centro de control, por ejemplo. También es importante
revisar constantemente las configuraciones y las reglas de acceso de nuestros firewalls y nuestros sistemas de seguridad perimetrales, porque las redes OT son bastante dinámicas, todo el tiempo hay necesidad de hacer modificaciones o cuando implementamos algún sistema nuevo, por ejemplo, habilitamos los accesos, pero siempre hay que tener en consideración que toda regla de comunicación, todo flujo de tráfico debería acotar por lo menos tres variables: el origen, el destino de la comunicación y el tipo de tráfico que circula por ahí. Si alguna de esas tres variables no la acotamos, simplemente la dejamos abierta, ok, hay un riesgo de que comunicación no deseada se filtre por allí. También es importante la consideración de sistemas de backup y respaldo para los sistemas críticos de la red OT, porque ante un escenario ya materializado, el contar con un backup para recuperarme a veces termina siendo uno de los pocos recursos que nos pueden salvar. Otra capacidad es la de visibilidad de activos y monitoreo. Y tenemos que ser capaces de identificar, por un lado, nuestros activos críticos para la operación, esto se le llama las joyas de la corona, y generar un inventario de esos activos, en general de todos los inventarios. Tenemos que tener inventariado todos nuestros activos, pero sobre ese inventario tenemos que tener un mapeo de cuáles son aquellos que son críticos para la operación, con toda la información relevante: ubicación, versión de software, cuál es la marca, etcétera. Y tenemos que mantener un procedimiento de actualización de esos inventarios y tener la capacidad, preferiblemente autómata, de descubrir cuando aparezca un activo nuevo en nuestro parque informático, en nuestra infraestructura de cómputo. Es usual que a veces algunas organizaciones mantengan los inventarios de las redes OT en hojas de Excel. El problema es que uno hace un esfuerzo de identificación, mapeo, documentación, pasan 2 o 3 meses y ese Excel ya quedó obsoleto, quedó desactualizado. Entonces debemos tratar de recurrir a capacidades de automatización para descubrir los activos que tenemos en el entorno industrial y tener siempre un inventario lo más actualizado posible. Es importante nunca permitir el uso de, en la medida de lo posible, claro está, no permitir el uso de dispositivos USBs o de almacenamiento externo dentro de los entornos industriales. Y si es necesario, por alguna razón, pues hay que pasar estos dispositivos de almacenamiento externo por procesos de sanitización previa antes de ser introducidos en los sistemas operacionales. ¿Ok? También debemos ser capaces de identificar y priorizar los riesgos asociados a los activos, analizando la consecuencia y el impacto. Ese es uno de los criterios fundamentales para determinar cuándo un activo es crítico o no para la operación. Tenemos que hacernos la pregunta de ¿y qué pasa si un incidente pudiera afectar ese activo? ¿Cuál sería la consecuencia en el proceso industrial? Si la consecuencia es severa, muy severa, no es tolerable para la organización, bueno, ese es un activo crítico. ¿Ok? Debemos también monitorear el comportamiento de las redes ITOT y la comunicación que hay en la convergencia ITOT. Y luego de ese monitoreo debemos establecer reglas de alertamiento que nos permitan saber preventivamente cuando hay algún tipo de comportamiento sospechoso, de manera que actuemos antes de que se convierta en un incidente materializado. Y esto implica, bueno, desarrollar capacidades de lo que se llama un CyberSOC, ¿no? Una unidad de monitoreo, que la puedo tener con recurso interno o la puedo subcontratar con alguna empresa especializada. Ambos esquemas son válidos, va a depender de la magnitud de recursos y capacidades que cada organización pueda tener. Y también es importante trabajar con tecnologías de protección de endpoint dentro de la red OT. Es otro de los temas que abordamos en este programa académico cuando estamos en el ítem ya de operación de ciberseguridad, porque no basta solamente con proteger el borde o la comunicación perimetral, sino que también debemos llegar a proteger el activo en sí mismo y existen algunas técnicas interesantes para poder hacerlo. Identidad y control de accesos. Este es probablemente el control de seguridad informática más antiguo de la historia. Em, y hoy por hoy es, por supuesto, aplicable en el mundo industrial y es crítico llevar una adecuada estrategia de control de acceso en el mundo industrial. Aquí algunas premisas. Debemos mantener una separación entre los sistemas de gestión de usuarios de las redes IT y de las redes OT. Vuelvo a colocar el ejemplo de una infraestructura basada en Windows.
El principal sistema de aprovisionamiento de usuarios en una red Windows es el directorio activo. Muchas organizaciones ya tienen directorios activos dentro de las redes OT para tener gestión centralizada de las identidades y el control de acceso. Y eso está súper bien. Lo que no deberíamos hacer es que ese directorio activo sea compartido, es decir, que sea el mismo directorio activo de la red IT para la red OT. Eso no debería ocurrir. Deberían ser dos infraestructuras separadas, dos directorios activos separados, que entre ellos, por supuesto, no se ven para nada. Y cada uno tiene un foco distinto. Debemos asegurar también que los usuarios, ya sea internos o externos, los contratistas, por ejemplo, siempre sean pasados por un proceso de autenticación, de validación de credenciales y asignados según el rol que le corresponda. Esta es una técnica que se llama Role-Based Access Control, control de acceso basado en roles. Entonces, si una persona necesita ingresar al servidor SCADA solamente para un rol de operación y de visualización mínima, bueno, hay que asignarle un acceso que solo le permita eso y nada más. Seguramente habrá otra persona que sí necesita tener un privilegio de gestión administrativa sobre esa infraestructura. Entonces son permisos diferenciados porque son funciones diferenciadas. Ambos no podrían tener el permiso administrativo porque los dos no lo necesitan, solo uno de ellos. Ese es el principio del control de acceso basado en roles. Guillermo, disculpa, quedan 2 minutos. Ok, tampoco debemos permitir un acceso directo de conexiones de usuarios que vienen de la red IT o de Internet hacia la red operacional, ¿no? Debemos usar la DMZ como un punto de salto para estos accesos y siempre utilizar un doble factor de autenticación para los accesos remotos a la red OT. Cuando hablamos de gestionar nuestras vulnerabilidades basado en riesgo, nos referimos a que es un poco distinto el enfoque de las redes IT y las redes OT. Cuando en un entorno de tecnología de información aparecen vulnerabilidades, todo el equipo de infraestructura de TI moviliza todo su músculo para remediar y parchar esas vulnerabilidades. Y eso está bien, porque las redes IT están muy expuestas a Internet. En las redes OT hay que tomarlo con más calma. No podemos hacer eso, no podemos correr y parchar una vulnerabilidad solo porque ya apareció el parche publicado por Microsoft, digamos. Hay que tomar algunas premisas antes. Por ejemplo, hay que validar con el fabricante si es que esa vulnerabilidad, si es que ese parche, perdón, no impacta en el sistema OT que está corriendo sobre ese servidor. Entonces, ese es un criterio de toma de decisión elemental. Y es importante tener mapeadas todas las vulnerabilidades que tenemos en una red OT. Hay que tratar de desarrollar capacidades de automatización tecnológica para mapear todas las vulnerabilidades, pero no para remediarlas todas, sino para tenerlas identificadas y analizar en función del riesgo cuáles son las que debemos, sí, digamos, tener en nuestro proceso de remediación y parchado. Conviene también utilizar, por ejemplo, las paradas de planta como ventanas de mantenimiento para hacer actualizaciones o parches de seguridad en las redes OT, porque en el día a día de la operación ya sabemos que no podemos simplemente paralizar un activo para hacer un reinicio, por ejemplo. También hablar de la respuesta a incidentes es crucial porque, ya les decía, hay que asumir que en algún momento el incidente va a ocurrir. No podemos asumir que los controles siempre van a funcionar. Entonces, cuando ocurre el incidente, tenemos que estar preparados para gestionarlo y para responder. Y para ello debemos ensayar antes. Es decir, hay que tratar de que nuestra respuesta a incidentes sea la más orquestada posible y la menos improvisada posible. Para no caer en tanta improvisación, hay que ensayar, hay que practicar antes. Es por eso que es crucial definir un plan de respuesta a incidentes con un equipo de respuesta a incidentes, con roles específicos. Hay que establecer escenarios específicos que de acuerdo a mi organización podrían ser de alto impacto y hay que ensayar tareas de respuesta para esos escenarios específicos. Se pueden hacer ejercicios teóricos que se llaman tabletop o se pueden hacer ejercicios prácticos donde uno simula que ha ocurrido el incidente y el equipo de respuesta se pone a trabajar simulando la situación. Ambos esquemas son válidos. También es una muy buena estrategia recurrir a ejercicios de Red Team, que son ejercicios de seguridad ofensiva, donde yo contrato a un agente externo para que emule un ciberataque, controlado, por supuesto, de manera que permita medir mis capacidades de respuesta. Pero así como es importante
la respuesta al incidente también es importante la recuperación y la capacidad de la recuperación y la continuidad operativa. Van de la mano. ¿Qué implica esto? Que a pesar de haber sido golpeado por el incidente, a pesar de ello, a pesar del daño, yo debo desarrollar capacidades suficientes como para recuperar la operación y mantenerla a flote. Para eso es importante hacer lo que se llama un BIA, un Business Impact Analysis, análisis de impacto sobre el negocio, donde identificamos procesos críticos, los tiempos máximos de tolerancia y las expectativas de recuperación. En función de esas variables, desarrollamos planes para recuperar esos procesos críticos si es que tuviéramos un impacto cibernético. Importante también mantener esos planes de continuidad testeados todo el tiempo y actualizados. Por último, pero no menos importante, por supuesto, y el desarrollar una cultura de ciberseguridad industrial dentro de la organización. Y esto pasa por un proceso de capacitación y formación. Es importante entrenar al personal de operación industrial, a la gente que trabaja con los sistemas de SCADA, con los sistemas de control. Es importante capacitarlos en temas de ciberseguridad para que en su día a día puedan tener conocimiento necesario para tomar decisiones de riesgo basado en un criterio de ciberseguridad. También es importante conformar equipos multidisciplinarios, de manera que el área de IT, de ciberseguridad, trabaje junto con el área de operación industrial para establecer los controles de ciberseguridad y para operar los controles de ciberseguridad. Realmente, cuando hablamos de ciberseguridad industrial, no es algo que solamente lo va a hacer el área de TI, ni algo que solamente lo va a hacer el área de control industrial o de planta. Tiene que haber un trabajo conjunto de ambos mundos. Por último, también desarrollar programas de concientización a los usuarios en temas de seguridad digital, porque el principal vector para ingresar de un cibercriminal a una organización sigue siendo el factor humano. Un usuario que dio clic a un enlace que no debía, que abrió un correo que no debía, por ahí el cibercriminal logra una puerta de entrada y hace movimiento lateral para llegar a la red OT aprovechando alguna vulnerabilidad o sorteando algún control de seguridad. Entonces es importante desarrollar campañas de educación y concientización a los usuarios. Son vitales y casi que una de nuestras principales armas de defensa en la empresa, la propia gente. Consideraciones finales para ir cerrando. No podemos proteger aquello que no sabemos que tenemos, ni podemos ver. Por ello, la necesidad de tener inventarios que sean fiables y bajo monitoreo constante y bajo actualización constante. No es suficiente tener firewalls en la barrera perimetral de las redes OT para decir que ya todo el riesgo está mitigado y que ya estamos protegidos, sino que debemos adoptar una estrategia de defensa en profundidad con múltiples capas y múltiples aristas de protección. Los accesos deben ser otorgados siempre bajo el principio de la confianza cero, de negar por defecto y habilitar según necesidad. Los equipos de IT/OT, por supuesto, deben trabajar a la mano, como lo mencionaba. Debemos prepararnos para cuando tengamos un ciberataque concretado y ensayar nuestras capacidades de respuesta y recuperación. Debemos también definir un plan operacional de ciberseguridad de corto, mediano y largo plazo, sumando todas las estrategias que hemos visto. Y finalmente, ya como consideración o reflexión final, digamos, los esfuerzos en ciberseguridad industrial en el sector de energía van a buscar proteger servicios que son esenciales para la población. Hay que tener mucho en cuenta eso. Y, por supuesto, la seguridad de las personas en sí misma. Así que nada, con eso me despido y muchísimas gracias nuevamente por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu exposición. Excelente presentación. Luego pasaremos ahí a responder las preguntas. Invitamos a los participantes a que puedan realizar sus preguntas. Sin antes mencionar que vamos a pasar, por favor, el video que tenemos preparado de nuestro auspiciador exclusivo EBD. Volvemos contigo, Guillermo. Listo.
Gracias. Bueno, ahora pasamos a poder realizar la solución de las consultas que están llegando por el chat GUI. Por aquí tenemos una consulta de Henry indicando que en Perú existe alguna ley o mecanismo que obligue a las empresas a invertir en ciberseguridad OT o es algo opcional de cada empresa. De momento es algo optativo, digamos, ¿no? Si bien tenemos la ley de ciberseguridad nacional, la ley de ciberdefensa inclusive, donde se habla de la protección de la infraestructura crítica y el deber de los operadores de infraestructura crítica de velar por la seguridad de sus activos, no hay todavía un marco de auditabilidad ni de sanción por el no cumplimiento, ¿no? No es como la ley de protección de datos personales, ¿no? Donde sí hay toda una infraestructura de control, de auditorías y de sanciones. Hay muchas empresas que han sido sancionadas por incumplimiento de protección de datos personales. En el tema de protección de activos críticos, todavía no llegamos a ese nivel de exigencia, digamos, ¿no? De acuerdo, gracias, Guille. Hay un tema adicional, Guille, que a mí sí me tiene bastante preocupado siempre, es el marco regulatorio, ¿no? Hoy la tarifa en el sector energético no reconoce ningún aspecto de ciberseguridad que finalmente decante la atención de nuestros clientes, ¿no? Entonces, es un tema que hoy por hoy este es un tema a trabajar bastante y duro. Tenemos que las distribuidoras de electricidad poder sustentar correctamente para que el regulador pueda considerar dentro de la bolsa de reconocimiento de la tarifa estos aspectos de ciberseguridad, sobre todo los activos críticos, ¿no? Que no solamente decantan en la población, sino nuestra gente que trabaja en campo, porque al tener Claro. telecomandados algunos dispositivos como disyuntores o seccionadores, ponemos en riesgo a nuestra gente si no tenemos interconectado a la cuadrilla como a los activos como tal, ¿no? ¿Qué tu opinión en relación a este marco regulatorio? Y Es que sí, es un tema relevante el que comentas. Yo estoy seguro que se deben haber dado muchas conversaciones y discusiones al respecto en el ministerio o Sinermin de repente en relación a ello. No sé de algún caso de un país en el que, por ejemplo, se considere, como tú dices, ¿no? Como parte del reconocimiento de la tarifa. Habría que buscar un poquito de bibliografía de ello, porque sí me parece muy interesante. Me parece una propuesta interesante, ¿no? Y justo también por el nivel de inversión que tienen que hacer los operadores de infraestructura crítica para proteger a su propio personal, pero también para proteger a los usuarios del servicio que brindan, ¿no? Entonces, sí creería que es algo interesante para quizás tomar la iniciativa como sector y llevarlo a la mesa con el regulador, ¿no? de acuerdo, Guille, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Menciona Luis, ¿qué estrategias han demostrado ser más efectivas para fomentar una cultura de conciencia de seguridad, específicamente entre los equipos que trabajan con redes de tecnología operacional en las organizaciones de la industria energética, considerando la naturaleza especializada de sus roles, conocimientos técnicos y la criticidad de los sistemas que gestionan, ¿no? En algún momento cuando empecé hace algunos años atrás, trabajar esos temas de concientización, pero enfocado en el mundo OT, digamos. Algo que nos funcionó bastante bien. Bueno, educación por dos lados, ¿no? Está la educación de corte técnico, y es ahí cuando yo justo lo mencionaba también en la presentación. Nos fuimos con los equipos de mantenimiento, de control industrial, para entrenarlos en temas de ciberseguridad. Tal vez no al nivel de volverlos especialistas a todos, pero sí que por lo menos tengan cierto conocimiento de técnicas de seguridad informática para que puedan tomar decisiones en su día a día. También propusimos, me acuerdo, propusimos al área de recursos humanos que a nuestro especialista SCADA de aquella época sí lo especialicemos en ciberseguridad. Y fue una propuesta que, bueno, el área de recursos humanos la tomó a bien, y fuimos con un programa de capacitación externa porque necesitábamos tener un referente de ciberseguridad en planta, ¿no? Es por eso yo decía que es una combinación, está el área de TI, pero tiene que tener su contraparte del mundo T donde hablen el mismo idioma y formen un equipo multidisciplinario. Eso en lo que se refiere a capacitación técnica. Está el otro lado, que es la capacitación no técnica, la concientización del usuario, ¿no? Creo que por ahí también iba la pregunta. Hay organizaciones que por ahí podrían cometer el error de que
todo el tema de concientización en seguridad informática solamente se quede en el staff administrativo, pero no el staff operacional. Entonces, y eso es algo que no debería ocurrir. Nuestro plan de concientización debería abarcar a toda la organización, pero hay que focalizar, ¿no? Hay algunos temas que son más relevantes abordarlo con un personal que interactúa directamente con el sistema de SCADA, por ejemplo, o con los PLCs, y que quizás para alguien de un área logística o financiera no es tan relevante. Por ejemplo, el tema del uso de USBs. ¿Cuántas veces no Ujú. ingresa un proveedor a hacer un mantenimiento en planta y viene con su USB y lo quiere introducir de manera directa al PLC, ¡pum! Ya, y lo quiere, ¿no? Pero ¿quién le pone el filtro? ¿Quién es el guardián de la empresa que con cierto criterio de seguridad le dice, oye, no, eso es algo que no debes hacer, hay un protocolo previo que tienes que cumplir? Ahí el área de TI no va a estar. El guardián No. ahí es el área, la persona que está en planta, y hay que, si tiene el awareness, digamos, si está concientizado, entonces va a saber cómo manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, correcto. Y ahí hay varios temas, complementando lo que tú mencionas, Guillermo, que por ejemplo muchas veces en Teo, bueno, antes de esto, hay un problema también en las distribuidoras de estructura organizacional en relación a lo que es TI y TO, ¿no? Hay un tema de una frontera muy delgada entre lo que es TI y TO. Normalmente los Claro. de TI asumimos el rol de la gestión de la infraestructura de TO, pero no somos especialistas. Y finalmente cuando se implementa un sistema SCADA o a un medidor o a un RTU o un PLC, los implementadores, la más fácil es colocar contraseñas por defecto y heredamos esas vulnerabilidades en el tiempo, ¿no? Hay un tema que, como bien mencionas, la seguridad es tarea de todos realmente y es un plan de Claro. sensibilización que hay que trabajar fuertemente, ¿no? Claro, claro. Pero en ese escenario, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el especialista SCADA de la compañía diciéndole al proveedor, oye, no, tú no puedes hacer eso, yo no te acepto esa entrega, ¿no? Mi Claro. protocolo dice que la contraseña no debe ser la contraseña de fábrica, esta es mi política de cómo debe ser configurada una contraseña. Es una historia diferente, ¿no? En tu experiencia, cómo han podido gestionar las contraseñas de TO? ¿Has usado alguna plataforma? ¿Recomendarías alguna forma de poder gestionarlas? Porque he visto varias experiencias que muchas veces los operadores tienen los POSIT en los monitores, claro, como son accesos restringidos, pero hay algunos que no son restringidos, y cuando te viene la auditoría te levantan esas observaciones, ¿no? ¿Podrías Claro. recomendar algo al respecto? Claro, el tema del post-it debajo del escritorio de la laptop, eso es un escenario típico, ¿no? Y no solamente pasa en OT, pasa en ET también. Es parte los programas de concientización. Hay que abordar eso de que no contraseñas escritas pegadas en papelitos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer contraseñas robustas o cómo crear contraseñas robustas en sistemas industriales? Siempre que lo permita el sistema OT, porque hay algunos que no, desafortunadamente Ujú. son antiguos y no lo permiten. Ok, siempre que lo permita, hay que tener una estructura, ¿no? Digamos, ok, cantidad de caracteres, la combinación, ok, ya está el procedimiento. Y luego hay que instruir al personal, educar al personal para que aplique ese procedimiento. En el mejor de los casos podemos recurrir a un automatismo, ¿no? Si es que tenemos un directorio activo para los endpoints o los servidores de la red OT, se facilita mucho más el tema. Por supuesto, la persona que administra ese directorio activo tiene que alinearse a la política o al procedimiento. En experiencia previa, nosotros, cuando empezamos a trabajar este tema de seguridad y accesos en las redes OT, de la mano con el especialista SCADA, uno de los primeros trabajos que se hizo fue una revisión de contraseñas, ¿no? Y él era responsable él asumió, digamos, ese rol de ser el responsable de la gestión de los accesos y las contraseñas en su territorio, digamos. Definimos una política, no había un automatismo, no se trabajaba con directorios activos en esa época, se trabajaba solo con grupos de trabajo, ¿no? Y él de manera manual, digamos, se encargaba de esa administración, pero siempre siguiendo un protocolo definido, ¿no? Ya luego De pasamos acuerdo. a un escenario de un poquito más de automatización, pero empezamos así, de manera rústica. Sí. Aquí tenemos un comentario y pregunta. Se es más vulnerable y mientras más tecnología se implemente en la operación del sector.
¿Se conoce de casos de ciberataque que hayan sucedido en sistemas eléctricos que tengan subestaciones digitales? Eh, no tengo alguna documentación de un caso latinoamericano, sí, pero bueno, Ujú, comentaba lo que ocurrió en Johannesburgo, ¿no? ujú, Atacaron al principal distribuidor y afectaron a un montón de viviendas. Bueno, lo mismo también en Kiev, en Ucrania, ¿no? Se afectó la infraestructura de distribución de de energía. acuerdo. Sí. Ujú, Sí, lo que sí yo recomendaría que a todos los compañeros asistentes y en general es poder realizar un assessment, ¿no? De ciberseguridad, donde ahí van a poder encontrar los mejores ataques en nuestra propia infraestructura. Yo creo que tener un assessment interno a través de medir el nivel de madurez de las organizaciones, como de un ética hacking a nivel de TI, DTO, nos va a marcar una ujú. hoja de ruta importante para ser más robustos, ¿no? En tu experiencia, también entiendo que has trabajado con estos temas, ¿no, Guillermo? Sí, es una muy buena práctica el conducir un ejercicio de seguridad ofensiva, ¿no? En una red OT. Y ahí hay dos sabores, por así decirlo. Está el ethical hacking y el red team, ¿no? El ethical hacking es un ejercicio más de simulación, hay más control, porque claro, el ethical hacking parte de la premisa de que el atacante ya tiene cierta información o ciertos accesos previos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, pueden colocar una máquina dentro de la red, que es donde el ethical hacker, a partir de esa máquina que ya está dentro de la red IT, va a intentar moverse lateralmente hacia la red OT. El otro enfoque, el del Red Team, es un poco más ambicioso en el sentido de que el atacante no tiene acceso. Es decir, el atacante lo único que conoce es el nombre de la empresa, la razón social y nada más. A partir de ahí, él tendrá que ingeniárselas para tratar de vulnerar los controles de seguridad. Entonces, es un escenario más parecido a un ciberataque real, donde un cibercriminal no va a estar dentro de la empresa, sino que él va a tener que buscar ingresar de alguna manera para luego dentro moverse hacia la red OT. Entonces, ambos esquemas son válidos, he trabajado con ambos. Pero el enfoque del Red Team es mucho más preciso porque este es un escenario más parecido a la realidad, ¿no? Y cuando te Ujú, entregan el informe, pues se ven ahí todas las rutas que han seguido para meterse hasta la cocina, digamos, y eso te da una visibilidad clara de dónde tienes que cerrar esas brechas, ¿no? Particularmente de acuerdo, me gustan más los ejercicios de Red Team para redes industriales. de acuerdo. Ahí recogía un comentario tuyo de la convivencia con la obsolescencia que tenemos con las redes de IoT, ¿no? Y Claro, ahí quería realizarte una consulta. En muchos casos, todo lo que es tecnología operativa son sistemas que hasta antes de estos temas de debilidades o vulnerabilidades en los temas de ciberseguridad, son tecnologías que no tenían, pues, sistemas de monitoreo, ¿no? Que hoy sí lo tienen muchos a través de sensores o sistemas SCADA que tienen una plataforma de monitoreo de operación. Eh, ¿Qué hacer en estos casos en donde tienes un mix de tecnología operativa moderna con monitoreo y un mix en donde, por ejemplo, herramientas como Tenable y otras en el mercado, como Darktrace, por así decir, no te llegan a escanear activos críticos de OT porque tienen un nivel de antigüedad superior a los 10 años, ¿no? Sin embargo, esta tecnología es robusta si está bien utilizada, pero no tiene su nivel de monitoreo ni poder identificar vulnerabilidades para hacer las actualizaciones o parches en estos equipos, ¿no? No sé si nos puedes recomendar algo en relación a eso, claro. porque hoy por hoy todos te ofrecen en nube y entonces hay que sacar a internet los activos y eso es un poco riesgoso, ¿no? Tu opinión, por favor. Sí, sí, tal cual. Cuando hablamos ya de una tecnología a la que no se le puede aplicar el control principal, ahí lo que nos dice la buena práctica es buscar un control compensatorio, no es el término, el tecnicismo, digamos, ¿no? Un control compensatorio, ¿qué significa? Es, ok, digamos un activo muy antiguo, un Windows en una versión muy deprecada o una aplicación en una versión muy antigua. Entonces, como es tan antiguo, yo no puedo aplicar remediaciones o parches porque probablemente ya ni siquiera existan parches para ese sistema. Ujú, Entonces, el correcto. control principal, que es la aplicación del parche, no puedo aplicarlo. Entonces, busco otro control, otra medida
control compensatorio, que me permita mitigar el riesgo. Por ejemplo, podría recurrir a una segmentación mucho más granular para ese activo. De repente me lo llevo a una red separada, donde esté solito, con un control de acceso muy fino detrás de una tecnología de seguridad perimetral, un firewall, que me permita ser mucho más granular en todo el tráfico que fluya hacia ese activo. O sea, lo trato de manera especial, ¿no? Existen hoy por hoy el mercado de ciberseguridad también se ha desarrollado muchísimo. Hay tecnologías que se llaman virtual patching. Por ejemplo, eso es uno de los temas que también abordamos en el curso cuando estamos en el capítulo de tecnologías de ciberseguridad. Las tecnologías de virtual patching son una solución ideal para esos sistemas antiguos donde ya no lo puedo parchar, entonces aparecen estos parches virtuales que son emulaciones lógicas de lo que hubiese hecho un parche real. Y existen opciones en el mercado para poder desplegarlo. Por supuesto, hay que toda tecnología de este tipo que nosotros vayamos a incorporar en una red industrial, siempre debemos insertarla alineándola al principio de la segmentación ITOT, donde hay una red de seguridad al medio y todo lo demás para que no haya comunicación directa. Pero existen formas, digamos, ¿no? En concreto, para redondear la respuesta, siempre que el control principal no pueda ser aplicado, no hay que renunciar al control, sino que hay que buscar una medida alternativa, que se llama control compensatorio, para tratar de mitigar un poco el riesgo, ¿no? De acuerdo. Gracias, Guillermo, muy amable. Hay aquí un comentario de Henry donde menciona, tal vez el grado de madurez en seguridad OT es algo que las empresas aseguradoras analizan para emitir póliza de seguro a las empresas de energía. Sí, yo ahí podría comentar algo, perdóname que lo comente antes. Ujú. Aquí es importante que para construir una buena póliza tengamos como antecedentes haber trabajado fuertemente en el reforzamiento de la ciberseguridad año a año, porque año a año se va renovando las pólizas. Y adicionalmente a ello, el ethical, tanto de TI como el ethical nivel TO, te van a permitir conseguir una buena póliza. Normalmente las aseguradoras, lo digo por experiencia, normalmente lo que hacen son cuestionarios de un autodiagnóstico. No te hacen una revisión in situ. Por De lo acuerdo. tanto, es un acercamiento, ¿no? a la realidad basado en preguntas, pero no es, Sí. es un tema a profundidad. Ahí, por favor, coméntalo con tu experiencia, por favor, Guillermo. Sí, no, y lo has descrito perfecto, ¿no? Cuando uno va a contratar un ciberseguro, de hecho yo estoy en proceso de la contratación de un ciberseguro para la corporación donde trabajo. Entonces, cuando tú vas con el asegurador, tú bien lo decías, te envían un cuestionario de autoevaluación y uno empieza a declarar, no tengo esto, sí tengo esto, sí tengo. Entonces, pero claro, ¿qué pasa si tienes un incidente? Va el seguro y dice, ok, vamos a evaluar la situación. Mira, tú dijiste que tenías este control, pero no lo tienes. Entonces ahí aplica la letra chiquita, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Yo recomiendo ir por la contratación, sí, de un ciberseguro, pero cuando uno ya ha alcanzado un nivel de madurez en la gestión de ciberseguridad consistente, después de algunos años desarrollando, digamos, un plan y una estrategia de mediano y largo plazo, y en determinado momento yo ya me siento en la capacidad de ir por la contratación de un seguro. De repente he pasado por varias auditorías o assessment de algún tercero donde me dicen que mi nivel de madurez, hay diferentes frameworks para medir niveles de madurez. Uno de ellos, y el más conocido, es NIST, por ejemplo, que está orientado para infraestructuras críticas. Es otro de los temas que abordamos en el curso también, las buenas prácticas del framework de NIST. Entonces, hay estas empresas que te pueden hacer una evaluación de madurez y en función de ello tú puedes decir, ok, estoy en un momento idóneo para ir por la contratación de un seguro. Si uno no ha llegado a ese momento, quizás lo mejor es no ir por un ciberseguro porque podríamos estar digamos, nos podríamos estar generando una falsa sensación de seguridad, ¿no? Una de las cosas que nosotros hicimos fue que llenamos el cuestionario de autoevaluación de la aseguradora, pero luego contratamos un servicio para que venga un tercero y nos evalúe en función de ese cuestionario, de manera que estuviéramos muy seguros de las respuestas que estábamos dando. De acuerdo, muy amable. Un tema importante también, Guillermo, que quería consultarte es
el tema de estos ejercicios, ¿no? De un comité de crisis ante no solamente un ataque cibernético, sino cualquier Claro. tipo de no continuidad del negocio, lo importante que son de realizarlos, ¿no? Para poder validar que todo este marco normativo, procedimental, que en muchos casos debe estar alineado como una buena metodología al marco de la NIS, debemos de hacer, ¿no? Tu opinión en relación a esto y tus recomendaciones, por favor. Sí, es importante que los ejercicios de respuesta a incidentes no solo sean de corte táctico y operativo, sino también de corte gerencial. O sea, hay que entrenar, así como hay el personal que opera las tecnologías de IT y OT, las tecnologías de seguridad, tienen que estar, tienen que hacer ensayos, ¿no? De lo que les tocaría hacer ante un escenario de ciberamenaza. También hay que juntarnos con el gerente general y su primera línea para ver cómo la primera línea de gobierno de la empresa respondería ante una amenaza cibernética. Por ejemplo, ¿quién daría declaraciones a la prensa? ¿Quién sería el vocero? ¿Sabría qué decir o no? ¿No es cierto? ¿Cómo sería la comunicación con los clientes? ¿Cómo sería la comunicación con los proveedores? ¿Quién lo haría? Entonces, todo ese tipo de situaciones tienen que estar ensayadas previamente, ¿no? Mientras más escenarios ensayemos, mientras más complejos sean los escenarios que ensayemos previamente, menos improvisaciones tendremos que hacer cuando en algún momento tengamos un incidente real, ¿no? En mi De experiencia, cuando hemos acuerdo. trabajado ejercicios tabletop, los hemos contratado con una agencia tercera que venga y nos haga el ejercicio, y son dos tipos de ejercicio, un tabletop operativo y un tabletop ejecutivo. De acuerdo, muy amable. Otro tema importante, Guillermo, el tema de la escasez de especialistas en temas de ciberseguridad, tanto IT como OT. Y muchas veces las empresas optan por tomar servicios de terceros. Buscar que incorporar en la estructura de la organización son recursos que hacen de alguna manera romper la escala orgánica salarial porque son demasiado costosos y escasos. Y por otro lado, también la definición de un alcance para un ethical, en cualquiera de los casos IT y OT, muchas veces las empresas no tienen todo ese expertise para poder definir un alcance de un servicio, ¿no? ¿Qué podrías Ok, recomendar en estas situaciones, por favor? ok. Voy por la primera pregunta, lo de la carencia, digamos, que tenemos en el mercado de profesionales. Es cierto, la, la industria ha evolucionado más rápido de lo que la academia ha podido formar profesionales. Y hay un desafío, ¿no? Hay un reto. Yo creo que una estrategia interesante es nuevamente entrenar y capacitar a los profesionales que ya vienen del mundo industrial, que trabajan en las redes OT, entrenarlos en ciberseguridad, porque se forma un perfil profesional muy, muy, muy interesante. Es mucho más fácil entrenar en ciberseguridad a un profesional experto en OT que entrenar a un profesional de ciberseguridad en OT, porque yo lo veo así. Y se forma un perfil académico y profesional muy rico cuando se especializa alguien que viene del mundo T en ciberseguridad. Lo he vivido, de hecho, y me ha tocado, como comentaba, ¿no? La oportunidad de poder llevar este proyecto a una gerencia de recursos humanos y que sea aceptado y que luego estas personas puedan ser entrenadas. Y realmente se logra una sinergia tremenda porque no solamente ya en el área de ciberseguridad IT con el personal OT empiezan a hablar el mismo idioma, sino que ya trabajan de la mano, hacen proyectos conjuntos y en realidad que es algo súper, súper interesante lo que se puede hacer. Entonces yo creo que esa es una estrategia que puede funcionar muy bien. Yo soy partidario de que en todas las empresas industriales haya un especialista OT de ciberseguridad en cada empresa industrial que trabaje de la mano con la directiva de ciberseguridad de la empresa, ¿no? Y en relación a lo de la ética de hacking, sí, pues a veces sucede que una empresa necesita contratar servicios, pero no tiene ese know-how interno para definir el alcance del servicio que quiere contratar, ¿no? Entonces, si hablamos de ethical hacking, en una red OT, un ethical hacking como tal, yo no lo recomiendo, porque es un ejercicio que en buena cuenta el ethical hacker lo que va a hacer es un escaneo de vulnerabilidades, me va a decir qué vulnerabilidades ya tengo, que es algo que yo ya sé, ¿no? Y yo debería contratar un servicio para que quizás el atacante me aporte un poquito más de valor. Entonces, en mi experiencia lo que hemos hecho es contratar servicios de Red Team
donde el objetivo es claro, tú tienes que entrar a la red OT. No importa cómo, entras a la red OT y cuando entres me avisas y me entregas el informe. Ahí me dices cuáles han sido todas mis brechas, entonces afinamos las piezas, ¿no? Y cada cierta cantidad de años volvemos a repetir ese ejercicio. Pero tiene que ser un enfoque así, un enfoque más apegado a un escenario real, donde el atacante desde fuera tiene que hacer lo que haría un cibercriminal y tratar de ingresar, ¿no? Y son ejercicios, a diferencia de un ethical hacking que puede demorar 3 meses, un mes, un red team puede demorar 4, 5, 6 meses inclusive. O sea, lo que se tenga que demorar el atacante para lograr entrar. Y si en ese plazo razonable no lo logra, ok, se entrega un informe con los avances. Y claro, yo ya tengo cierta tranquilidad porque si un experto en ciberseguridad ofensiva en 6 meses no ha podido entrar a mi red OT, bueno, significa que algo bien estamos haciendo, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que además de tu exposición, todos tus comentarios generan mucho valor en todos los asistentes. Aquí hay un último comentario. Cuando se realiza ese ejercicio del atacante de Red Team, ¿qué consecuencias puede darse dentro del sistema eléctrico? Esa pregunta es súper, súper, súper importante y casi que yo lo estaba omitiendo mencionar. Por más que es un ejercicio que se asemeja a un escenario real, no deja de ser controlado. Entonces, el atacante, el Red Team, debe buscar ingresar, más nunca manipular, ¿cierto? Y eso tiene que estar claro en el contrato, en el alcance de servicio. O sea, lo que busca el ejercicio de Red Team es evidenciar que hay puertas de entrada, que esas puertas pueden ser aprovechadas y que luego de eso podría haber una manipulación, ¿no? Pero claro, un ejercicio de red team nunca debería consistir en ingresa a la red OT y altera la configuración del PLC. No, es, ok, ingresas a la red OT y me das la evidencia de que pudiste entrar y ahí termina. No puedes ejecutar ninguna alteración. Por supuesto, hay que trabajar con empresas serias y éticas para que todo quede bien hecho, ¿no? De acuerdo. Bueno, con esta última consulta cerramos la exposición de Guillermo. Te agradecemos muchísimo todo tu aporte y contribución, esperando que también a los asistentes les haga generar el valor y que puedan también invitarlos a participar en el curso que vas a dirigir, ¿no? Muchísimas gracias, Guillermo. Y ustedes por la invitación también, encantado. Bueno, a continuación, vamos a pasar a presentar al expositor de ABD Perú, a Juan Galloso. Juan Galloso es ingeniero de sistemas informáticos, administrador de redes y comunicaciones, entre otros. Actualmente es account manager para empresas públicas y privadas de Perú. En EBD, como consultor corporativo, asesora a instituciones públicas del gobierno y empresas privadas en la implementación de soluciones tecnológicas y estratégicas con el objetivo de impulsar la productividad, fortalecer la seguridad de la información y optimizar la infraestructura tecnológica de los clientes. Adelante, Juan, con tu exposición, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Primero agradecer a Pesier por la oportunidad de permitir a EBD participar de este evento. La exposición ha estado bastante interesante. Nosotros somos una empresa integradora de tecnología que trabajamos a nivel de empresas públicas y privadas en el país. Trabajamos con las principales marcas y vemos distintos tipos de soluciones a nivel de infraestructura, a nivel de telecomunicaciones, de data center. Y también nos enfocamos bastante en la parte de ciberseguridad. Y por eso es que el día de hoy estoy en conjunto con uno de nuestros partners más importantes con los que trabajamos, que es Fortinet, y hoy, el día de hoy me acompaña Carlo Peña, quien es especialista en OT, para poder hacer una presentación sobre la marca, ¿no? Cómo podemos aplicar todo lo mencionado por el expositor Guillermo y de alguna manera ustedes puedan tener un poquito más de visibilidad sobre esto. Les agradezco, le doy el pase a Carlos. Muchas gracias, Juan. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve conforme. Ya, Adelante. perfecto.
Agradezco, digamos, a toda la organización por permitirnos este espacio. Me presento, soy Carlos Peña, soy gerente de desarrollo de negocio para lo que es ciberseguridad OT para Perú, Ecuador y Chile en Fortinet. De profesión, digamos, yo soy ingeniero civil electrónico con mención en control automático. También tengo un magíster en administración de empresas y he trabajado prácticamente en todas las áreas, digamos, de la electrónica, en sistemas, comunicaciones, control automático, etcétera. Eh, Acá quisiera partir, digamos, mostrando ya, en cómo convertir una estrategia de ciberseguridad en acciones concretas. Ya, eso es lo que nosotros tratamos de hacer dentro de Fortinet. Y si pusimos atención a lo que dijo Guillermo en su muy buena ponencia anterior, estamos con unos riesgos, digamos, que son comunes a toda la industria, digamos, que no solo la eléctrica, digamos, de visibilidad limitada, accesos inseguros y redes que son totalmente planas, lo que facilita mucho los ataques. Y desde Fortinet nosotros vemos esto como una solución integrada. Nosotros vemos la ciberseguridad no como un adicional a colocar en la red, sino que al revés, digamos, como empresa de ciberseguridad vemos que la conectividad es algo que es inherente a la ciberseguridad, ¿ya? Y además tenemos este componente, digamos, de mirarlo como una integración entre IT y OT, ¿ya? Nosotros buscamos tener soluciones escalables, ¿ya? Y nos regimos o nos alineamos a los estándares tradicionales, digamos, del mundo industrial, la 62443, la 61850 o la NERC-CIP, digamos, que por lo menos en Chile es la que han adoptado para el mundo eléctrico. ¿Ya? Em, Entonces, nuestra propuesta es buscar proteger la infraestructura crítica, ya desde una arquitectura convergente. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Teniendo, digamos, la posibilidad de inspeccionar los protocolos OT, o sea, no quedarnos en el TCP/IP, sino que poder mirar qué es lo que está pasando en los protocolos que son específicos del mundo industrial, ya tener una segmentación basada en el modelo de Purdue, microsegmentación en lo posible, ¿ya? Tener la conectividad distribuida y a través de un SD-WAN, ¿ya? Que nuestro FortiGate permite la habilitación de SD-WAN de forma nativa, ¿ya? Y tener una gestión unificada a través del FortiAnalyzer y el FortiManager, digamos. Algunos se ríen mucho porque todas nuestras cosas se llaman Forti algo, pero bueno, la gente de marketing a veces es así. Pero vamos a hablar ahora de casos de éxito. Yo les voy a presentar dos casos. Tengo solo 10 minutos o menos ya de 10 minutos, así que voy a tratar de ser rápido. Son casos que están aquí en el continente. Uno es de una empresa de distribución de energía eléctrica en Bolivia, ya que tenía planes ambiciosos de lograr una cobertura de todo su territorio, digamos, para fines de este año, ya, pero tiene que tener alta disponibilidad y una seguridad estricta, digamos. Tenía equipos obsoletos, que eso ya lo han mencionado, dispositivos con funcionalidad limitada,
las renovaciones de licencia les salían muy costosas, digamos, y recibían muchas ciberamenazas. Y por otro lado, tenían en las ubicaciones remotas muchas fallas de comunicación, ¿ya? Y también tenían multas gubernamentales por interrupciones del servicio. Y por otro lado tenemos una empresa brasilera que se llama Ecoenergía, que está como en el otro extremo, digamos, que fue fundada recién en el 2017, energía renovable, eh, da parques eólicos que generan más de 700 megawatts, que ha tenido un crecimiento muy, muy rápido en un sector que está altamente regulado. ¿Ya? Ellos necesitan mantener la disponibilidad de sus comunicaciones, redundancia, seguridad y tener una gestión inteligente y rápida que le permita mantener su ritmo de expansión, ¿ya? Y minimizando obviamente el costo total de propiedad. Si ven, son dos empresas que pueden parecer muy distintas, pero tienen desafíos comunes, ya que es, por Está un lado, perdiendo conexión, Carlos. estoy perdiendo conexión. Ups. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Aló? Porque Sí, sí se escucha. Sí se la escucha. A slide ver, no la he movido todavía. No Está se quieta escucha la bien, slide. Carlos. Tiene problemas de conectividad, me parece. Oh, Escucho bien, sí, por acá. ahorita lo escuchamos bien. Ahorita lo escuchamos Sí, bien. A ver, ya. continúe. Ok. Ok, gracias. Como decía, digamos, tenían desafíos comunes, digamos, la alta disponibilidad y la seguridad de las infraestructuras críticas, ya, para poder mantener la continuidad de servicio, ya, falta de visibilidad, ya, que, digamos, eso es común, digamos, y estas amenazas de ciberseguridad, la complejidad, ya, de la gestión de la red, poder gestionar ubicaciones geográficamente dispersas en ambos casos, ¿ya? Y la preocupación por los costos operativos, entre otros. Particularmente en el caso de La Paz, ¿ya? En Bolivia, al implementar las tecnologías nuestras, ellos lograron una reducción del 95% en los costos de los enlaces MPLS. Las fallas de comunicación rurales, digamos, se redujeron de 8 horas a segundos. Ya lograron tener una visibilidad integral del sistema SCADA, ¿ya? Y lograron, obviamente, disminuir considerablemente las multas por interrupciones en el servicio. Por otro lado, en Ecoenergía se logró un apoyo, digamos, crucial en el crecimiento empresarial, ¿ya? Esto es en Brasil, crecimiento de 4 veces en su capacidad de generación sin comprometer la seguridad, un cumplimiento, digamos, prácticamente del 100% en la disponibilidad, pudieron mantener un estándar técnico unificado para los parques eólicos y lograron un posicionamiento sólido en el mercado. ¿Ya? Estos casos, digamos, son públicos, se pueden distribuir después a través de la organización. Puedo hacerles llegar los casos para que si quieren un poco más de detalle. ¿Qué herramientas son las que están impulsando esta protección en OT, digamos? Como les mencioné antes, todo es Forti, digamos, lo principal, digamos, el core viene dentro del firewall, que es un firewall de nueva generación y que tiene su versión rugged para el ambiente eh, industrial, el SD-WAN seguro, ¿ya? El Manager, Analyzer y el Authenticator, digamos. Guillermo también mencionó la necesidad de poder autenticar los usuarios, ¿ya? Y también nosotros tenemos la capacidad de switches, también rugged, APs,
Ragged, etcétera. Y algo que es interesante es el OT Security Service, que son nuestros laboratorios que están investigando todas las vulnerabilidades que van saliendo orientadas al mundo OT. La imagen que acompaña Carlos, perdón, quedan dos ¿sí? minutos, disculpa la interrupción, Carlos, dos Sí, minutos nomás estoy quedan. terminando prácticamente. La Gracias. imagen que acompaña la slide trata, digamos, ahí tratamos de graficar cómo nuestras distintas soluciones se van alineando con el modelo de Purdue y nosotros decimos que para el mundo eléctrico nosotros protegemos desde el transformador hasta la nube, ¿ya? Porque afortunadamente Fortinet tiene la capacidad de actuar en ambientes OT, en ambientes IT y en ambientes cloud, ¿ya? Y somos líderes en todos esos ambientes. En Perú, nosotros estamos trabajando junto con este partner EBD con experiencia en entornos OT, con servicios de implementación, soporte y escalamiento. Con eso podemos ofrecer protección real sin frenar la operación. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Ya? Ahí ustedes tienen visibilidad completa de la red OT, logran controlar los accesos remotos y el tráfico industrial. Bueno, digamos, si no, conversemos, digamos. Creo que lo más importante acá es conversar, estamos listos y dispuestos para ayudarles. Y bueno, ahí están los datos de contacto. Eh, Nosotros queremos que la operación de nuestros clientes sea siempre más segura y a la vez menos compleja. ¿Ya? El enemigo principal de la ciberseguridad es la complejidad. Por lo tanto, desde Fortinet siempre intentamos simplificar la operación de los sistemas de ciberseguridad para que eh, realmente puedan operar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Disculpa la interrupción. Aquí algunos breves comentarios finales por hacer. Eh, bueno, esperamos que el evento haya sido de su agrado y que haya colmado sus expectativas. Algunas reflexiones en relación a la importancia y la convergencia que hay del IT con OT, lo cual ahora esto incrementa los riesgos y hay que estar monitoreando todos estos sistemas para garantizar la disponibilidad y la integridad de no solamente de la operación continua, sino también de nuestros colaboradores, ¿no? Así como de la información. Aspectos también de que los impactos de un ciberataque no solamente son físicos ni críticos, sino también son reales y peligrosos. Hay que tener mucho cuidado con los riesgos, sobre todo la importancia en la parte de la red OT de la vida humana, ¿no? Que son aspectos importantes que se han comentado a lo largo de la reunión. Yo creo que la falta de visibilidad de información, al no tener monitoreo ni sistema de monitoreo, es uno de los mayores riesgos. No podemos gestionar aquello que no tenemos visibilidad. Aspecto importante también el tema de la conciencia del personal operativo es clave. Debemos hacer charlas de concientización continuas en aspectos de ciberseguridad, de manera que tomemos conciencia de estos temas. De igual forma, esto también tiene que venir acompañado de un marco, de un proceso metodológico, utilizando el marco de la NIST, que es uno de los principales frameworks que hay en relación a todos los temas de ciberseguridad. Finalmente, la ciberseguridad no es opcional, es una prioridad estratégica para garantizar la continuidad operativa, la seguridad de las personas y la protección de infraestructuras críticas, ¿no? Es todo lo que yo podría complementar. Recordarles también la invitación al próximo curso virtual de estrategia de ciberseguridad aplicada a la industria 4.0 en el sector de energía del 24 de julio, que van a ser en 10 sesiones, donde se van a profundizar un poco más los contenidos, ¿no? Agradecerle también a IBD como sponsor de la reunión por el apoyo que nos has venido realizando, a Carlos y a todo el equipo
por la exposición que han tenido. Y finalmente también pedirle por favor a todos que puedan aperturar sus cámaras para poder tomar la foto de cierre de la actividad. Y por favor, invitamos a todos los participantes a que abran sus cámaras, por favor, para poder tomar una fotografía y conocerlos siquiera un momentito, ahorita que ya estamos en cierre. Agradecerles nuevamente a los expositores. Guillermo Cortijo, muchísimas gracias por estar nuevamente en estas actividades que PECIER tiene. Justamente él va a estar como profesor, como facilitador dentro del curso que estamos iniciando de ciberseguridad, que sería el día 24 de julio, está iniciando. Están cordialmente invitados todos. Mayores informaciones, ahí les hemos pasado los datos de contacto por el chat de Zoom. Agradecerles, gracias a quienes están abriendo cámaras. También agradecerte, Eduardo Miranda, por la excelente moderación el día de hoy. Muchísimas gracias. Siempre es un bien interesante escucharlos a ustedes. Esperamos que para los participantes haya sido también de mucho aporte la presentación del día de hoy. Agradecer también a EBD Perú por sumarse a esta actividad. Agradecemos, han estado como acompañándonos también con información importante para todos. Gracias EBD Perú, Juan Galloso y también al señor Carlo Peña de Fortinet. Ahora sí estamos tomando algunas fotografías. A ver quiénes pueden animarse a seguir abriendo sus cámaras, por favor. A ver si nos ayudan en la parte interna de PECIER para que se tomen las fotografías. Muchísimas gracias. Ahí veo algunas caras conocidas. Muchas gracias. Gracias a quienes están abriendo. Ahora sí, solamente agradecerles nuevamente a todos los expositores, al moderador también y a todos los participantes que se han quedado hasta acá, hasta el final de la actividad. Vamos a estarles enviando las presentaciones que se han proyectado para que ustedes las tengan, también la grabación de la actividad para que si quieren revisarla nuevamente la van a tener disponible. Y también una pequeña encuesta que nos va a servir muchísimo a nosotros como PECIER para saber sus apreciaciones y conocer un poco algunos aspectos que podamos considerar para siguientes actividades. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Guillermo. Gracias, Eduardo. Gracias, EBD Perú, por estar con nosotros en esta actividad. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Gracias, hasta hasta luego. luego, gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Carlos. Gracias.